Bueno, pues, ahí con el permiso del pastor, me voy a quitar esa trompa. Yo siento bien incómodo con esta trompa, porque, a ver, yo creo que de aquí para allá son 6 pies, ¿verdad? Miren, no hemos cambiado mucho, nada más que un poco más cansados y un poco más débiles debido a una cosa que nos dio por ahí. Estuvimos 4 días en el hospital y realmente fue algo duro para mí, porque en mis 74 años de edad yo nunca había estado en un hospital por operación o cosas de enfermedades, y siempre que oraba me sanaba el Señor, pero ahora se me puso medio serio. No me sanó. No, yo le digo, no me sanó con la oración, me sanó con la medicina. Y siempre lo había hecho con la oración, unas enfermedades un poquito difíciles. En una ocasión mi esposa me regañó y dije, yo voy a morir aquí en la raya. No, sí me sanó, pero ahora mis hijas me llevaron al médico y al hospital, y le dije yo a los hermanos que me hablan por teléfono, pues parece que en el Guinness Book Record se va a borrar lo que tenía yo. Pero hermanos, estoy muy agradecido con el Señor, y estar en la casa de Dios es un privilegio tan grande que nosotros ni nos imaginamos el privilegio que tenemos. Y doy gracias al Señor que me acompaña mi esposa, y pues nomás una esposa por 50 años. Y es que la señora que me casó, una jueza, Ofelia Canales, todavía no se me olvida. Me dijo, hasta que la muerte nos separe, pero pues mi esposa no se quiere morir, pues ¿qué vamos a hacer? Y cumplimos 50 años y algunos hermanos fueron para allá con nosotros, y cuando vieron las fotografías dijeron, ¿a poco ese es usted? Pues le digo, pues sí, pero hace más de 50 años. Y yo quisiera que pasara mi esposa y Marisita, porque pase para acá, porque en realidad es una bendición. Marisita, pasa para acá, tener una esposa como la que yo tengo. Y en las buenas y en las malas, en enfermedades y todo, ha estado con nosotros. Y al último, el Señor nos mandó este regalito. Vente para acá, Marisita. Esta niña, mira, voltea para ponte la mano en una cosa, se ve muy guapo, nomás que trae la máscara esa. Y esta niña, hermanos, realmente fue un regalo de Dios. En nuestra vejez tenemos hijos, y nuestros hijos, a mí no me gusta echarle mentiras a nadie, ninguno está en el camino de Dios. Y nos mandó esta niña, y esta niña es la que canta, así como Vicky, y la que se consagra a Dios. Ella es mi enfermera chiquita, y esta es mi enfermera viejita. Pero esta enfermera chiquita es muy suave, muy agradable. Esta es más durita, pero de todos modos, pues es un regalo de Dios. No sé si mi esposa quiere decir algo. Padre Señor, hermanos, en esta tarde estoy contenta, agradecida con el Señor, ¿verdad? Por estar aquí de nuevo otra vez. No planeábamos este viaje, hermanos, pero la tempestad, ¿verdad?, que se iba a avecinar al pueblo donde estamos, hermanos, pues venía fuerte, y pues nos tuvimos que salir, casi todo el pueblo se salió, hermanos, pero estamos agradecidos y contentos con el Señor, hermanos, por verles de nuevo, por estar aquí con los hermanos, ¿verdad? Pues que siempre hemos estado aquí con ellos, ¿verdad? Son tan buenos, tan amables con nosotros, ¿verdad? Que como en esta vez, ¿verdad?, que tuvimos esa necesidad de salir de ahí, pues estamos contentos también, hermanos, porque pues con esa furia que decían que venía, hermanos, que entonces pues dijimos, pues no va a quedar nada, yo creo, del pueblo, ¿verdad? Pues así como decían que venía, hermanos, pero pues fíjense, gracias a Dios, hermanos, ahí no pasó nada. Aleluya, gloria a Dios. Nada, hermanos, algo ahí nomás chiquito que pasó, hermanos, pero sí pensábamos, hermanos, pues pensábamos que así como decían las noticias, ¿verdad? Pero todo cayó antes del otro pueblo. Ahí sí hizo pues muchas cosas, ¿verdad? Y yo estoy contenta con el Señor, hermanos, porque pues yo en la noche que estábamos allá en el hotel, yo me puse a orar, y pues yo estaba llorando porque dije, Señor, pues lo que sea, ¿verdad, hermanos? Lo que sea la voluntad del Señor. Y lo me dice mi niña, ¿por qué lloras, mami? Digo, mami, tengo que
saciar mi alma, que mi alma tenga paz en medio de una tormenta, de lo que se avecina, de lo que venga. Yo quiero tener paz, hermanos, porque eso es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Que íbamos a tener paz en medio de toda tormenta, de todo problema, de todo, hermano. Nosotros tenemos que tener la paz, confiando en el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos va a sacar de lo que sea, de donde estemos, hermano. El Señor nos va a sacar de ahí. Y estoy contenta con el Señor, ¿verdad? Pues mis hijas también aquí andaban, ¿verdad? Y pues ya gracias a Dios casi todos están regresando al pueblo. Y pues contentos, ¿verdad? Porque no hizo nada. Y pues aleluya. El Señor, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero dar gracias al Señor por la vida y la salud y por estar una vez aquí más con cada uno de ustedes. Como dijo mi mamá, yo le doy gracias a Dios que el huracán, la tormenta que habían dicho que iba a pegar muy duro, pues no pegó tan duro, por tan duro, pero afortunadamente en Luisiana vamos a estar orando por todas las iglesias que fueron destruidas ahí en Luisiana. Y también le doy gracias al Señor porque Él, ustedes saben que se enfermó mi papá y sí fue duro ver a mi papá en el hospital porque Él nunca se enferma, siempre se ha cuidado de salud. Pero yo pienso que Dios tiene propósito para todo lo que Él hace. Y estoy muy agradecida porque el Señor nos ha guardado y que el Señor nos cuide mañana a regresar a nuestro hogar y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. En este lugar los aplausos siempre son para el Señor. Amén, hermanos. La hora de nuestra oración nosotros siempre es en la madrugada. Cuando estábamos en el hotel, estaba orando y ahí estaba mi niño en la otra cama y luego se me arriba mi niño y me dice, ¿estás bien? Digo, sí, déjame orar. Llevaba como 1 hora y media orando y yo estoy impuesto a eso, hermano. Para mí, si yo dejo eso, es casi la muerte. Y si yo dejo de venir a un culto, pues oiga, ahora que estuve enfermo me sentía, pero de lo peor. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros. No se le olvide que usted le sirve a un Dios grande y poderoso, lleno de amor y de misericordia, aleluya, lleno de bondad, amén. Y como decía mi esposa, yo le decía al Señor, mueve a esa Laura un poquito para un ladito. Y dije, pues para donde quiera, pero pues es que nosotros, hermanos, hemos pasado bastantes huracanes. Uno de ellos nos llegaba el agua por acá, imagínense, hermanos de la iglesia caminando en las calles, como aquí las calles, con el agua hasta acá. Y anoche, el primer día casi no dormía, porque pues los hermanos me hablan, andan todos desparramados. Y uno pues es la carga de los hermanos y hablar y hablar y hablar por teléfono. Y le digo a mi esposa, y ahora que pasó la tormenta ya nadie me habla. Así somos los seres humanos, pero el Señor nos da una iglesia muy preciosa, amén. Aleluya. Yo quisiera que se pusieran de pie, yo no sé qué vamos a terminar, pero yo tengo ya unos días que no he predicado, así es que alabado sea el nombre de Jesús. Y pues la cosa, aleluya, gracias a Dios que esta es una iglesia muy ordenada. Y voy a dar una lectura que se encuentra en Hebreos capítulo número 7. Y después de eso, no la voy a discernir hasta el último, pero voy a hablar de un tema muy importante para mi vida. Y la palabra de Dios, aleluya, en el capítulo 7 de los Hebreos, dice en el verso número 26, yo lo voy a leer 26 y 27 y usted lee el 28. Y ahí vamos a empezar este mensaje. Y pues yo le anticipo que yo no soy muy buen predicador, aunque tengo como unos 40 años haciéndolo, pero no tenemos mucha capacidad, lo hacemos por la necesidad. Y la palabra se lee en el nombre de Jesús, amén. Verso 26 y 27 lo leo yo y usted lee el verso 28. Dice de esta manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Todos juntos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes para débiles hombres, la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén, hermanos. Gloria a Dios.
Vamos a orar, aleluya. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú vivifiques tu palabra, Señor, y que seas con nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tome sus asientos, vamos a entrar directamente al poder de la palabra. Y este tema, hermanos, se trata de las debilidades de los hombres de Dios. Usted debe de amar mucho la Biblia, debe de amar mucho la palabra de Dios, debe de amar al Señor sobre todas las cosas. Y como dijo el reformador de Suiza, Ulrich Zwingli, dijo: el que no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. Aleluya. Así es que si usted no conoce las Escrituras, pues lo siento, pero eso fue lo que dijo él. Ahora, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, porque el apóstol Pedro, segunda de Pedro, dijo en una ocasión, el apóstol dice: entendiendo primeramente que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted le pregunten que esta Biblia la hicieron hombres como usted y como yo, dígale que esa persona es una persona mentirosa. En primer lugar, físicamente eran como nosotros, pero espiritualmente no. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no puedo escribir como el apóstol Pedro, hermano. Yo no puedo, porque yo no tengo ese nivel espiritual que él tenía. De modo que el apóstol Pablo, cuando deja a Timoteo también encargado de la iglesia, le dice a Timoteo: mientras voy ocupado de enseñar e instruir, sabiendo de quién has aprendido, y de que la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y luego dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y luego dice: útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Al hablar de las debilidades de los hombres de Dios, podríamos citar al primero. El primero que registra la palabra de Dios fue Adán. Adán, aleluya, oyó la voz de Dios y se le dijo, hermano, en voz rotundamente, que no tomara del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo tomaba ciertamente moriría. La mujer lo incitó a hacerlo, y de modo que Adán tomó del fruto prohibido, y Dios le dio una sentencia a él: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, dice, te voy a correr de aquí, y con el sudor de tu frente ganarás tu alimento, el sustento cada día, porque la tierra, dice, te producirá espinos y cardos. Y lo corrieron del Edén, lo corrieron de allí, y puso el Señor un querubín que cuidaba ese lugar. Se acabó la dispensación de la inocencia y entra la conciencia. Adán falló, era un hombre de Dios que hablaba con Dios, y en su debilidad, porque la mujer le dijo que tomara él también del fruto prohibido, se termina eso y se dan cuenta de que estaban desnudos. Imagínense el sufrimiento de este hombre, sin saber cómo labrar la tierra y vivir, aleluya, en una tierra completamente insópita que no producía mucho. Y la cosa se puso bastante difícil para él. Y luego era hombre de Dios que oía la voz de Dios. Luego vamos con Noé. Noé, alabado sea el nombre del Señor, había mucho pecado en toda la tierra, y Noé era un hombre justo. Y Noé oyó la voz de Dios, y Dios le dijo que se hiciera el arca, y vinieron las burlas, porque Noé decía que iba a llover de arriba del cielo, iba a caer agua, y la gente decía, ¿cómo va a caer agua si nunca jamás ha llovido? La tierra producía porque se levantaba un rocío fuerte todos los días. En ese tiempo de Noé para atrás no existía el arco iris, no salía porque no había lluvia. Cuando él hizo el arca, lo hizo con sus hijos, con sus 3 ayudantes y las nueras, su esposa, 8 personas. Y la burla la llevó por 120 años. Y anduvo en el arca, hermanos, casi un año. Y la palabra de Dios dice que cuando el arca reposó en el monte de Ararat, Noé comenzó a cultivar la tierra y hizo
un huerto de viñas, o sea, de uvas. Y luego, como él sabía cómo fermentar la uva, hizo vino y se puso bien borracho. Y la palabra de Dios registra que es la primer borrachera que el ser humano ha hecho. Y luego, cuando estaba borracho, estaba desnudo. Y uno de sus hijos lo vio desnudo, y por esa causa Noé maldijo al hijo que lo vio desnudo, y le dijo que sus hermanos se iban a enseñorear de él. Y bueno, ya siguiendo el rastro de este hombre, pues sería otro tema nombrarlo, pero no lo voy a hacer. El asunto es que Noé tuvo debilidad. ¿Debilidad de qué? Pues del vino. ¿Y Adán de qué tuvo debilidad? De tomar del fruto prohibido. Los dos eran hombres de Dios. La palabra de Dios registra que todos los seres humanos, hermano, todos los seres humanos, hemos nacido de pecado. Y como el pecado está en uno pelea contra la concupiscencia de la carne. Si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no leo la palabra de Dios, hermano, yo me puedo salir del camino de Dios. ¿Y por qué? Por la debilidad, aleluya, espiritual. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, si por el poder del Espíritu mortificáis los deseos de la carne, viviréis. Y por eso se mortifica, aleluya, el cuerpo. El cuerpo no debe de hacer lo que él quiere, sino lo que el Espíritu le manda que haga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dos hombres que cayeron en debilidad. Dios llama a Abraham en la promesa. Abraham, según el libro de Josué, capítulo 24, verso 1 al 3, dice que Abraham era idólatra. Abraham era idólatra y venía, aleluya, de la simiente de Sem, era semita. Pero Abraham, hermanos, también oye la voz de Dios y le dice a Dios, sal de tu tierra y te parentela y haré en ti una nación grande y te bendeciré. Y luego dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Aleluya. Abraham cometió un error. ¿Cuál fue el error? A llevarse a Lot. Dios le dijo que se saliera y que no se llevara a nadie, nomás a su esposa Sarai. Pero Abraham se lleva a Lot y Lot le causó puros problemas. Por eso usted debe de quitarse a Lot de su vida. ¡Aleluya! Amén o no amén. Debe de quitarse a Lot de su vida. Y ese Lot no es una persona física. Aleluya. Es la debilidad de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Pero Abraham ya estaba viejío, como su servidor. Estaba viejío, 75 años, más otros cuantitos en el desierto. La mujer, la palabra de Dios dice que había cesado la costumbre de las mujeres. Y digo, ¿a poco voy a tener un hijo? Este viejío que tengo, mi esposo y yo bien viejía. Y ahorita una mujer de 40 años que sale embarazada, anda toda avergonzada. Y teniendo esposo, ¿por qué se va a avergonzar? ¿Cuántos dicen amén, hermano? En una ocasión dice mi esposa que en la clínica donde iba a atenderse, había una damita que tenía 40 años y estaba embarazada y traía una pañoleta y unos lentes oscuros y se ponía así, que porque le daba vergüenza y tenía esposo. Eso no es ninguna vergüenza, hermano, aleluya. Los hijos son una bendición de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Abraham sabía bien que él ya no la podía hacer para tener un hijo. Sara también, hablando claro. Pero Dios le da vigor a Abraham. Y de repente Abraham y Sara se sienten como muchachos de 21 años. Eso fue lo que pasó, exactamente así. No va a pensar que era el Espíritu Santo, no. Fue la fuerza física que Dios le dio. Y a la edad de 100 años, Abraham abrazaba un niño. Y yo creo que le decía como los mexicanos, a la ru, duérmete Isaac. Probablemente, pero Abraham había cometido el error de llevarse a su sobrino. Y otro error, otra debilidad que tuvo también terrible, porque su mujer le dijo, métete con mi sierva Agar. Fíjese, cuando él estaba todavía fuerte, métete con mi sierva Agar, y luego cuando tenga el hijo, yo lo voy a tener en mi vientre, y se me va a calentar mi vientre, y luego yo voy a tener un hijo. Pues Abraham,
Yo creo que le gustaba la egipcia, para que se haya metido. Obedeció a su mujer y tuvo a Ismael. ¿Y qué es lo que vemos en la actualidad? La debilidad de Abraham está todavía en el Medio Oriente. Porque los ismaelitas y los edomitas, pero más los ismaelitas, siempre han peleado contra la descendencia de Isaac. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay naciones que se pelean por lo mismo y todos dicen que son hijos de Abraham. Y sí lo son. Pero uno según la promesa y el otro según la carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí vemos a Abraham en sus dos debilidades. Fíjese, hombre de Dios. Y fallaron 2 veces, pero Dios no los despreció, porque ellos eran hombres llamados. Y la palabra de Dios dice muy claro que los dones y el llamamientos son irrefutables. ¿Qué quiere decir? Que los que son llamados ya han cometido error. Dios los llamó, y si le dio un don, ni le quita el don, ni le quita el llamado. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos primeramente con Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote de la tribu de Leví. Dios le puso en el corazón a Aarón recibir a Moisés cuando a Moisés se le había aparecido el Señor en la zarza ardiendo. Cuando Moisés llega a Egipto, lo recibe Aarón. Y Dios nombra a Aarón el primer sumo sacerdote. Y cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, se le alborotó todo el pueblo, como 1 millón de gente. Porque el pueblo de Israel, hermano, qué pueblo tan rebelde y tan testarudo. Y le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. Y allá en el monte, hermano, nomás había como fuego, y allá estaba Moisés. ¿A poco un hombre puede vivir entre el fuego? Pues déjeme decirle que este hombre Moisés duró 40 días y 40 noches esperando que Dios le diera los 10 mandamientos. Y Aarón se dio a la petición del pueblo, haznos dioses que vayan delante de ti, de nosotros, y les hizo un becerro de oro. Imagínense, cambiaron la imagen de Dios incorruptible por imagen corruptible, dando honra y gloria a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que tanto el hombre cambió el uso natural de la mujer, y la mujer también. Se encendieron a su lascivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Nomás por una debilidad de un hombre llamado Aarón. Dios no lo despreció con lo que hizo. Una debilidad terrible, hermano. Y debería Moisés de haberlo mandado a matar, y no lo mató. Moisés también, cuando Dios le dice a Moisés, háblale a la peña para que te dé agua. Moisés, desesperado, le pega a la peña, y la palabra de Dios dice y que la peña era Cristo. Y por ese motivo no entró a la tierra prometida. ¡Aleluya! Estamos viendo aquí debilidades de los hombres de Dios que registra la palabra de Dios. Imagínense, hoy en la actualidad, la debilidad de algún hombre de Dios, y nosotros a veces pensamos que los profetas o los ministros o evangelistas de este tiempo son hombres bien acercados a Dios y que no tienen ninguna debilidad. ¡Aleluya! No te equivoques, hermano, no te equivoques. Si estos hombres que oyeron la voz de Dios, que hablaron con Dios, tuvieron debilidades, con más razón nosotros, que nosotros nunca hemos oído la voz de Dios. ¡Aleluya! Pero tenemos algo muy precioso, la presencia del Espíritu Santo, aleluya, que santifica la vida, aleluya, de cada uno de nosotros, y que nos entregamos a la adoración genuina y verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo, desde que me convertí, hermano, me hice un adorador genuino, verdadero, que en cualquier circunstancia le sirvo y le adoro al Señor, porque estoy bien endeudado con Él. ¿Cuántos dicen amén? Endeudado con Él. Yo estoy endeudado con Él. Imagínese usted. Aleluya. Hay otro hombre de Dios que la palabra de Dios dice que su corazón era como el corazón de Dios. El que mató al gigantón. El que mató al gigantón, David. Y hasta las mismas mujeres le cantaban, las doncellas. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero este hombre fue el que escribió aproximadamente 75 salmos.
Yo no puedo escribir ni 2 versos de los que escribió él. Ni 2 versos. Él escribió 75 salmos. Y cuando él iba a la guerra, era como consagrarse. Ir a la guerra era consagrarse a Dios. Pero en la palabra de Dios, en 2 de Samuel, capítulo número 11, dice de esta manera: y en el tiempo que los reyes van a la guerra, David no fue a la guerra. Podríamos decir, y en el tiempo de que eran los cultos ahí en el templo Victoria, en la iglesia Victoria, Rojo no fue a la iglesia, Sultano no fue a la iglesia, Mangano no fue a la iglesia, Porfirio no fue a la iglesia, Jesús no fue a la iglesia, Eufemio no fue a la iglesia, ni su familia fue a la iglesia. Y vino el Señor y se quedaron con la madera, cortando madera. Bueno, puede suceder, pero David no fue a la guerra y se paseaba por el terrado de la casa real. Andaba agarrando a la tequila y dice: ¿a poco no ha usted tenido momentos en que la carne le quiere ganar? A ver, levante la manita. Que la carne le quiere ganar. Le quiere ganar la carne, hermano. A mí me ha tratado de ganar, pero no me ha ganado. Oiga, se me han presentado unas cosas que si le digo, le va a dar miedo. Sin embargo, no ha podido vencer al enemigo. Aleluya, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo y somos adoradores de Dios verdaderos y genuinos. David no fue a la guerra. Y cuando andaba paseándose, le echó el ojo a una muchacha que se estaba bañando y era muy hermosa. Hijo, y le hizo de wow. Y le dice a su siervo: ¿quién es esa mujer? Es Betsabé. Es Betsabé, esposa de Urías Eteo. Tráemela. Oiga, David, el rey, rubio, de ojos azules, bien guapo el rey. Pues oye, pues agarró a la mujer y se acostó con ella. Se acostó con ella. Y luego sale la mujer embarazada. Y cuando sale embarazada y se manda a traer al esposo, Urías era judío prosélito, era ateo. ¿Qué sabe usted del proselitismo? Que los eteos y los jebuseos no eran judíos ni de religión ni de genética, sino que se hicieron judíos porque abarcaron el judaísmo. Por eso se había casado con Betsabé. Urías eteo era un hombre bien consagrado y estaba en la guerra. Y cuando vino, lo emborrachó y le dijo: vete a dormir con tu mujer porque para echarle la paleta a él porque ya está embarazada. Y a veces hasta los del nombre salen echando paletas por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Oiga, amado hermano, y sucede de que el hombre dijo: yo no voy a dormir con mi mujer estando el arca de Dios allá. Yo no voy. No, hombre, aquel se asustó. Dijo: ¿cómo le haré? Comenzó a pensar. Hizo una carta y se la manda al general del ejército. Y dijo: ponlo en lo más recio de la batalla para que muera. Y muere en la batalla. Y le manda a decir a David: ya se murió Urías Eteo. Pues David ya había perdido la espiritualidad. Su debilidad lo llevó a una catástrofe. Y cuando estaba muy tranquilo, pensando que everything gonna be alright, como a veces dicen los hermanos, ¿no? que se cometen alguna falta. No, ¿cómo te sientes, hermano? Andan en el mundial y ya habían recibido el Espíritu Santo, ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, y hasta levantaban la ofrenda aquí y diezmaban y todo, y andan allá y se los recuerda a usted. ¿Cómo estás, hermano? Yo estoy muy bien con el Señor. Mentiroso, falso. Alabado sea el nombre de Cristo. Dale una aplauso a Rey de la gloria. Y uno por la ética de los reyes. Pues está bien. Pero andan más perdidos que el mismo diablo. Oiga, David manda la carta, lo ponen ahí y lo matan. Dijo: pues ya está todo, está todo arreglado. Pero de repente aparece un hombre de Dios, un profeta, pero profetas de esos que les decían la verdad. No como los profetas ahora que le soban el lomo al pecado para ver si le sacan dinero a la gente.
Dios me libre de esos profetas. Ahí han llegado por doctor, pero nomás una vez, la próxima vez les doy una buena porreada. Oiga, llega Natán el profeta y le dice a David: oye, rey David, tengo una cosa que decirte. Habla. Ustedes saben la historia. Un hombre tenía muchas vacas y borregas y todo, y otro tenía nomás una sola borreguita. Y vino un caminante bien hambreado. Y el que tenía muchas borregas y muchas vacas no quiso matar una para darle al caminante, que venía hambreado. Agarró la borreguita de aquel que tenía nomás una. Había comido con ella, había dormido. Era una borreguita sanchita. Usted sabe lo que es una sanchita, ¿verdad? ¿O a poco no anduvieron por ahí cuidando borregas? Pues se creen muy gringos. Oiga, y luego dice, y mata a la borreguita. ¿Qué se debe hacer ese hombre? Y luego dice, se enoja David y dice, ese hombre merece la muerte. Porque agarró la borreguita el que tenía nomás una y la mató. Y le dice el profeta, ese hombre eres tú, rey David, porque tú tomaste la mujer de Urías Eteo y a él lo mataste con la espada del amorreo. Oiga, se quedó David. ¡Oh! Fíjese quién estaba hablando, Natán el profeta. Fíjese usted el riesgo del profeta. David podía haberle mandado matar, que le mochara la cabeza, pero eran profetas de Dios, hermano. Yo sé que ahorita hay profetas de Dios también, pero la mayoría son bien sinvergüenza. Muchos no son profetas de Dios, que te profetizan, hermano, fíjate que si compras un número te la vas a sacar por mentiras. Pero necesitas ofrendar. Oiga, qué bárbaros, qué cinismo. No, hermano, cuando le llegue uno de esos aquí, hermano, si necesita ayuda, dígame, yo me dejo venir para correrlo. Oiga, este hombre, que era la lámpara de Israel, en su debilidad, cometió un acto que se le llama homicidio. No es un asesinato. El homicidio es con alevosía, premeditación y ventaja. Este hombre, David, merecía la muerte, pero Dios no lo desechó. ¿Y ahora por qué no lo desechó? Porque Dios conoció su debilidad. ¿Y sabe que lo que hizo David? Lea el Salmo 51. Ay, Señor, cuando yo lo leo, tengo 40 años leyéndolo, hermano, y todavía se me salen las lagrimotas de chorizo. Aleluya, dale un aplauso al Rey de la Gloria. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia. Borra mis pecados, porque yo reconozco mi maldad. Oiga, este hombre se humilló en tal forma que conmovió a Dios y siguió para adelante. Pero Dios lo castigó de todas maneras. Debilidad de un hombre de Dios, David. Ahora vamos con Elías. Oye, hermano, Elías, hombre, uno de los profetas favoritos de mi Elías les mochó la cabeza a 850 profetas. 450 profetas de Baal y 400 que comían en la mesa de Jezabel. Yo creo que también el espíritu de los zetas. Pura cabeza cortada. Rodaban las cabezas por donde quiera. Y se fue Elías al monte. Y Jezabel, que era la esposa de Acab, andaba con una ropa bien apretadita que apenas caminaba. Y un escote acá bien terrible. Y unos collares acá bien bonitos. Y unas uñotas bien largas. Y bastante atimonio en los ojos. Y nomás le hacía Acab, no, acá se volvía loco. Pero era una mujer bruja. Esta mujer había nacido en Sarepta de Sidón. Entonces le manda unos mensajeros a Elías. Como era idólatra, dice: así me hagan los dioses si no pongo tu cabeza como la de uno de los profetas. Elías se fue, hermanos, huyendo. Y usted sabe la historia. Cuando se le aparece, aleluya, un ángel, le deja una torta, una hamburguesa por ahí de Chick-fil-A, yo creo que está muy buena, y se la come, y agua, y con eso se fue corriendo hasta el monte de Dios. Y allá se metió en una cueva, porque sabía que esta mujer lo quería matar. Imagínense, el profeta que había citado a todo el pueblo de Israel al monte Carmelo y que había cercenado la cabeza de 850, ahora estaba escondido en una cueva porque una mujer quiso correr. ¿Qué le parece? Pero fíjese qué mujer, la reina de Israel,
lamentada Jezabel. Dios nos libre el espíritu de Jezabel por aquí, por estos lados. Porque ahí en Puerto Arturo los traemos, se los mal traer. Oiga, hermano, Dios le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo, aleluya, por la casa de Dios, porque han dejado tus leyes y tus mandamientos y se han vuelto a los Baales. Dios le contesta y le dice: me he dejado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Le dejó un remanente. Oiga, amado hermano, pero Elías tuvo esa debilidad de que una mujer lo hizo correr. Y aún aunque lo hizo correr, el Señor lo arrebató y se lo llevó al cielo. Aleluya. Se lo llevó al cielo, aleluya, porque era un hombre, aleluya, que ya había sufrido mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Y era un hombre verdaderamente santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no lo desechó por eso. Cuando iba caminando con un gordito, pelón, Eliseo. Tengo una peloncita acá, pero no, este estaba completamente pelón. Caminando le dice: pide lo que tú quieras, porque yo ya voy a ser arrebatado. Y van caminando. Una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Si me vieres partir, sí, si no, no. Llega un remolino y se lleva Elías en el remolino. Y pasa un carro, no Chevrolet, ni Dodge, ni Ford, como le gustan los de aquí de Brian. Un carro probablemente con 6 caballos. Y luego lo vio Eliseo. Carros de fuego y caballos de fuego se han llevado a mi señor Elías y nunca lo volvió más a ver. Y cayó el manto, aleluya. Y fue doble porción del espíritu de Elías en la vida de Eliseo. Dale un aplauso al Rey de la Gloria. Pero este hombre de Dios, Elías, no fue desechado. ¿Cuántos dicen amén? Ya voy a terminar. Miren, ahora vamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece Juan el Bautista. Y Jesús dijo que Juan el Bautista traía el espíritu de Elías. Y sí, si usted lo analiza, el espíritu de Jezabel estaba en Herodías. Herodías era la esposa de Herodes, que se lo había quitado a su hermano. Oiga, amado hermano, y Juan el Bautista, cuando introduce al Señor en Juan 1:29, sin conocerlo, le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego le dice el Señor: y en quien veas que desciende el Espíritu Santo, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y Jesús no tenía pecado. Amén. Nada. Hoy en la actualidad andan unos cabezones por ahí y otras cabezonas que dicen que ¿para qué se bautizan? Ellos no tienen pecado. Ayúdanos, Señor Jesús, con esta gente. Alabado sea el nombre de Cristo. Juan el Bautista bautiza a Jesús, pero en Mateo capítulo número 11 sucede una cosa, que cuando él estaba en la cárcel, por causa de que le decía a Herodes: hey, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ese no andaba por las ramas, hermano. No, es el rey. No le diga nada al rey, porque es el rey. No. Hay que decirles, hermano, sea quien sea, hay que decirles el pecado. Este hombre estaba en la cárcel y probablemente sabía que le llegaba muy pronto su tiempo y que lo iban a mochar también la cabeza. Manda unos mensajeros al Señor Jesús en el capítulo 11 de Mateo, verso número 3 en delante. Y los mensajeros van y le dicen a Jesús: nos manda Juan y nos dice: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjese, él lo introduce y dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahora le manda a decir que si era él o esperamos a otro. Aleluya. Ahí está la debilidad de Juan. Y el Señor Jesús le dice: id y hacerle saber a Juan estas cosas. Dice: los enfermos son sanados, los paralíticos andan, los ciegos ven y los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, amado hermano, con estas palabras, aleluya, le manda el mensajero y Juan se fortalece. Ahora, todos estos que yo le digo, hermano, vienen en la palabra de Dios y son
debilidades que los hombres de Dios han tenido y que viene registrado aquí en la historia bíblica. Con más razón, usted y yo somos hombres mortales y no estamos tan preparados como ellos. Sin embargo, a veces cometemos alguna falta. Pero si usted tiene el poder y la unción del Espíritu Santo, lo que debe es de venir aquí, aleluya, hincarse de rodillas y derramar lágrimas delante del Señor, aleluya, y decirle que le perdone su debilidad, aleluya. El mismo Juan dijo, si alguno hubiera cometido pecado, abogados tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Porque aquí, yo no soy más santo que usted, ni usted que yo. Somos hombres y mujeres pecadores. ¿Amén o no amén? Entonces el pecado ha sido perdonado, pero dentro de nosotros está la concupiscencia de la carne. Y esa concupiscencia de la carne, los deseos de la carne, se tienen que apaciguar con la panza, que no coma mucho. Y que las rodillitas aquí se le caiga un poquito de vello. Entonces, usted se fortalece espiritualmente. Voy a acabar con el último. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro, yo lo veo como un hombre fornido, barbudo. Así lo dice la Biblia, que más o menos así era. Bien aventado, ¿verdad, hermano? De volada hablaba. Oiga, cuando dijo que él iba a ir a la muerte, le dijo el Señor Jesús. Pedro le dijo, yo voy contigo a la cárcel y aún a la muerte. Oiganme, qué bárbaro. Y le dice, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Oiga, y como Dios está, como que está usando un gallo por ahí en una parte de aquí, de por aquí de Brian. Mire, ya se está riendo la familia del pastor. Porque ese gallo, yo no sé, pues yo creo que viene de parte de arriba. En la puerta de la que toca el teclado y que canta bien bonito, se arrima y no le hace. Y luego se va para donde está el pastor con su esposa. También. A este gallo mugroso. Oiga, y es blanco, está bien bonito. Me estaba platicando el hermano. Y ayer que salí en la mañana. No, hoy que salí en la mañana a tomarme una tacita de café con uno que está por ahí atrás. ¿Dónde está por ahí? Levanta la mano, viejito. Y una tacita de café. Salgo. Y a mí también me hace rayas también. Mira, pues ¿qué traes tú? Dije, este quiere que yo también ore. Le está llamando a la familia para que ore. Este gallo canijo. No. El Señor usó ese animal para decirle a Pedro que él era un hombre débil. Pedro había dicho que no lo iba a negar. Nomás lo negó. Y comenzó el gallito. Y se acordó. Y Pedro, y luego le da el primer cantillo y Pedro comienza a ponerse. Y luego otra vez. Pedro! Y se pone a Pedro a poner bien triste. Y luego le vuelve a cantar. Y luego Pedro, y canta el gallo. Pedro! Y Pedro, hermano, se acuerda del rostro del Señor, de aquel rostro sublime, sin pecado, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Pedro comienza a llorar por esa debilidad, aleluya, que tiene el hombre. Pero este Pedro, hermano, alabado sea el nombre de Jesús. Dios lo perdonó en el último capítulo de Juan, cuando le dijo, Pedro, me amas 3 veces. Porque Pedro creía en los 3 días que estuvo el Señor en la tumba, que no estuvo ahí, por supuesto, su espíritu se fue a las partes más profundas de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados. Cuando Pedro, esos 3 días, Pedro pensaba, hermano, que estaba completamente perdido. El Señor lo perdona. Y en el día de Pentecostés, se para un Pedro, hermano Eliseo, que no era un pedrito cualquiera, era un pedrote bien lleno del Espíritu Santo, aleluya, y él mismo establece la grandeza de la iglesia del nombre, y esta es la continuación de la iglesia del capítulo 2 del libro de los Hechos. De una debilidad a un poder extraordinario. ¿Por qué, hermano? Aleluya, porque estaba lleno de la presencia, aleluya, del Rey eterno. ¿Cuántos dicen
dicen amén? Debilidades de los hombres de Dios. No es jactancia ni nada, pero uno estaba predicando en una iglesia grande en Houston. Y me dice el pastor cuando prediqué este mensaje: oiga, hermano, ¿usted estuvo en Luisiana la semana pasada? Dije, no. Dijo, ¿no estuvo en la convención de ese que se llama Because of the Time? Dije, no, yo ni conozco ese lugar. Dijo, pues ese mensaje que usted predicó, lo predicó la última noche, exactito allá. Y luego dijo la esposa, no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Para terminar, déjame ver qué eso. A ver que estás temprano. Fíjese, ponga atención. El que escribió Hebreos probablemente haya sido Apolos. Según lo que yo creo, fue Apolos. Según Martín Lutero, era Apolos. Según Simón Menón, era Apolos. Según otros grandes reformadores, fue Apolos. De tanto leer la palabra, yo creo que fue Apolos. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 18 dice que era un judío, que era un varón elocuente, de espíritu fervoroso y poderoso en las escrituras. Ok, él, fíjese lo que escribe. No, hermanos, este es un regalo de Dios. Aleluya. Al decir del sumo sacerdote, porque el tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Aleluya. El sumo sacerdote, fíjese lo que dice que convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Nosotros, bien manchados, bien ensuciados. Aleluya. Este viejito, cuando no está viejito, si viera cómo bailaba, no, hombre. Y dice mi esposa cuando hay una canción, sí, me acuerdo cuando bailaba y hasta le hacías así, pero bien bonito. Aparte de lo que se seguía y aparte de lo demás. La santidad que Dios nos ha dado es a través del Espíritu Santo de Dios. Este es el sumo sacerdote, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dígame usted, ¿qué hombre sobre la faz de la tierra hay comparado a Jesús de Nazaret? Al acordarme yo de él, hermanos, se conmueve mi alma, se conmueve mi espíritu. Cuando estaba adorando a Dios aquí, hermanos, no me lo va a creer, pero mi alma, mi mente estaba aquí, yo sabía, pero estaba como tocando, aleluya, lo glorioso, lo divino, aleluya, y el Señor me estaba llenando de su presencia, aleluya, porque es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Se ofreció a sí mismo por nuestros propios pecados. Amén, gloria a Dios. No era un hombre pecador, santo, sublime, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad. Porque dice la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Aleluya. Fíjese cómo empezamos con la debilidad de los hombres de Dios. Los sumos sacerdotes eran débiles hombres. Pero Jesús, hermano, la palabra de Dios dice que fue tentado en todo. Usted eche a volar su mente. En todo. Al decir en todo, póngase a pensar, aleluya, en los deseos de la carne. Él fue tentado en todo, pero sin mancha. No tuvo pecado. Hermano, él no miró a una doncella con deseo, nada. Él miró a mujeres sin tener deseo de nada. Amén. ¿Por qué? Porque en primer lugar era el Hijo de Dios y era el Dios mismo manifestado en la carne. Amén, gloria a Dios. Tenía, aleluya, la naturaleza divina de Dios, aleluya, y la naturaleza de hombre, aleluya, porque fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado. Amén. Y al acercarnos a Él, en verdad, piedra viva, desechada por los hombres, pero preciosa para nosotros, aleluya, encontramos que paz a nuestra alma, bendición a nuestra vida, aleluya, seguridad en esta vida llena de problemas. Alabado sea el nombre del Señor, que ahora tenemos que andar, como le dijo el hermano
al hermano Hinojosa. Aquí andamos todos trompudos. ¿Y por qué? Por el cuidado, aleluya, de la contaminación que viene. Pero hermano, la palabra de Dios dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Aleluya. Y los hombres que les cité eran hombres débiles. Amén, amén, hermano. Pero dice, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermano, por ti y por mí, sufrió el oprobio, sufrió la vergüenza, Aleluya. sufrió como ningún ser humano ha sufrido jamás. No hay otro hombre en toda la faz de la tierra semejante a Cristo Jesús. Un hombre conquistador de naciones. Napoleón Bonaparte, aleluya, y Alejandro el Grande dijeron estas palabras. Cuando le preguntaron a Napoleón qué creía acerca de Jesús de Nazaret, él dijo, yo y Alejandro hemos conquistado naciones a base del derramamiento de sangre a través de la espada y la lanza. Dice, este hombre era Dios mismo en la carne. Aleluya. Sin haber leído jamás la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es ese que te ama? Es Jesús de Nazaret. ¿Quién es ese por el que te desvelas? Es Jesús de Nazaret. ¿Quién es ese, aleluya, que anda aquí en este momento? Es Jesús de Nazaret, el Rey de la Gloria. Está en este lugar. ¿Para qué? Para santificar tu vida, fortalecer tu vida, darte una bendición, aleluya, que tiene preparada para ti. Aleluya. No, mi hermana, vi que fue el día, uno de los días más felices de todo el año para mí. Porque yo y mi esposa orábamos para que ese monstruo, que sé que era un monstruo, se hiciera para un ladito. Gloria a Dios. Y cuando se hizo para un ladito, oiga, le dije a mi esposa, ¿qué te parece? Pues yo estaba orando, le dije, ¿y yo qué? Pues yo también. Y orando, oiga, porque nosotros casi cada año, no, a veces nos pasan más 2 años o 3 años y venimos a buscar refugio en alguna parte. Pero hemos descubierto, hermano, la llave del poder y la seguridad. Y esa llave es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, aleluya. Cuando nosotros nos hincamos, hermano, nos hincamos con toda reverencia, humillados delante de Él, aleluya, porque Él es, hermano, el que escucha nuestras oraciones y el que te va a ayudar en cualquier problema que tú tengas. Y le dije, ¿cómo te ayudó el Señor a tocar esa cosa? Pues estabas igual que el hermano Porfirio. Nomás tú. ¿Quién te ayudó? El Rey de la Gloria. ¿Quién te ha traído aquí? El Santo de Israel. ¿Quién te ha cuidado en todos los viajes que has hecho? Por ahí donde vas manejando. El Rey de la Gloria. Amén. ¿Quién es el que te ha sanado todas tus enfermedades? El Rey de la Gloria, que se llama Cristo Jesús, aleluya. Y lo más importante, ¿quién es el que te ha dado el Espíritu Santo y el perdón de tus pecados? Aleluya, el Santo de los Santos, porque te compadece de tu debilidad, aleluya. Vamos a ponernos de pie, aleluya, mientras digan dan una alabanza. Y yo me pongo la mascarilla para orar por ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Hombres débiles, Pedro débil, Juan el Bautista débil, Elías débil, aleluya, Moisés débil, aleluya, hermanos, aleluya, David débil, Abraham, aleluya, Noé, Adán y todos fallaron. Pero hay alguien que nunca te va a fallar, hermano. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Ese no te va a fallar. Cuando yo leo, aleluya, Hebreos capítulo 11 y empieza el versículo del capítulo 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.